Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo. En este podcast tenemos el lujo de entrevistar a todo tipo de personas que nos aportan su conocimiento. Muchas veces les entrevistamos porque acaban de publicar un libro. Este es el caso de hoy, pero esta vez es especial. Hoy, Rafa Díaz y yo entrevistamos a nuestro habitual contertulio en este podcast y compañero en Future for Work Institute, Santi García, que acaba de publicar su tercer libro y, por supuesto, no hemos querido dejar pasar la ocasión de hablar también con él. El libro se titula La resiliencia de las organizaciones. El secreto está en el sistema. Hola, Santi. Hola, Jordi. Hola, Rafa. Hola, buenas. Santi, para empezar, me gustaría que nos explicaras por qué has escrito este libro y por qué ahora. Bueno, ¿por qué he escrito este libro y por qué lo escribo ahora? Yo creo que vienen muy unidas las dos preguntas, ¿no? No hace falta más que mirar a nuestro alrededor para ver lo complicado, lo turbulento que es el mundo que nos ha tocado vivir. Pensad que este libro lo acabé de escribir en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, fue el mes en el que apareció la variante Omicron en el mundo, en un momento en el que pensamos que ya lo del COVID estaba superado y que íbamos a volver a la oficina, y de repente vimos como las grandes corporaciones dieron marcha atrás, ¿no?, ante la llegada de una variante del virus que demostró ser mucho más contagiosa que cualquiera otra, ¿no? Era el momento en el que todavía estaba en erupción el volcán de La Palma, ¿no? Y era un momento en el que también nos planteamos, ¿qué más cosas pueden pasar en el mundo que nos descoloquen, ¿no?, que cambien la realidad de las cosas a las que estamos acostumbrados? Y fijaos ahora, ¿no?, en la que estamos metidos con la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que responde a un mundo que cambia muy rápido y un mundo en el que las organizaciones tienen que buscar fórmulas para cultivar esa cualidad de la que depende más que nunca su supervivencia, que es esto que hablo yo de la resiliencia de las organizaciones. Sí, claro, yo me he leído el libro. Yo también. Mira, qué bien, gracias. Es lo que tiene. Hemos hecho un poco la pelota. De hecho, a mí me ha sorprendido también sobre el propio concepto de resiliencia, ¿no?, que quizá estaría bien describir un poquito antes. Y tú dices en el libro que este concepto está bastante de moda, ¿no? Incluso hay normativas ISO, etcétera, que igual probablemente la gente no conoce. Pero quizá describamos primero un poco qué es eso de resiliencia. Sí, es un concepto totalmente de moda. De hecho, en el año 2020, resiliencia llegó a ser candidata a Palabra del Año para el diccionario de la Academia. Sí, en 2020 llegó a ser candidata del año. No salió, pero estuvo ahí, finalista. Y si os miráis Google Trends, que es esta aplicación de Google donde ves, ¿no?, la frecuencia con la que se buscan las diferentes palabras en el buscador de Google, y ves la evolución que ha llevado el término resiliencia, pues verás, ¿no?, que en la última década prácticamente el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Entonces un poquito de moda puede haber. Pero no solo una moda, o sea, yo creo que responde genuinamente a este entorno en el que estamos, ¿no? O sea, que haya que el plan a través del cual se administra, ¿no?, lo que son los fondos Next Gen de la Unión Europea en España se llame un plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues no es casual, ¿no? Una de las cosas que se quieren conseguir con este plan es aumentar la resiliencia de la economía, del conjunto del país. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre el término, ¿no?, en concreto, o sea, lo más rápido, ¿no?, que hace alguien que quiere saber qué significa un término, ¿qué es? Pues ir al diccionario, ¿no? Y en el diccionario... Eso lo hacemos los de que tenemos cierta edad. Sí, los jóvenes no sé cómo lo hacen. Lo miran en Wikipedia. En Wikipedia, vale, pues otro tipo de diccionario. Nosotros vamos al de la Real Academia. Los más puristas del lenguaje vamos al de la Real Academia. Entonces, si vamos al diccionario de la Real Academia, al que vamos los viejunos, y buscamos la palabra resiliencia, pues nos encontramos una definición que es así como la capacidad de un material, de un mecanismo, de un sistema de volver a su estado inicial
una vez que ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. Básicamente es esto lo que encontramos en el diccionario. Eso está bien, aplicado pues eso a materiales, pero tiene limitaciones cuando hablamos de organizaciones, de la resiliencia de las organizaciones. Y esto es muy importante, porque puede sonar a que son matices, ¿no? Pero son matices tremendamente importantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de resiliencia en el diccionario, pues esa definición incorpora esa parte de volver al estado inicial. Cuando hablamos de organizaciones, pues esto de volver al estado inicial pues puede representar un problema, por varios motivos. Primero, porque es muy difícil saber si una organización ha vuelto o no ha vuelto totalmente al estado inicial. Yo creo que ya lo hemos hablado en algún episodio anterior del podcast, o si no, nosotros siempre insistimos mucho. Cuando montamos actividades para nuestros asociados y en muchos de los contenidos que tenemos publicados en nuestra web, hablamos mucho de esta idea de que las empresas, las organizaciones son en realidad sistemas complejos, ¿no? Entonces, claro, los sistemas complejos, una de las dificultades que plantean es que son muy difíciles de entender. Las relaciones causa-efecto son muy difíciles de entender. Muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que hay detrás de esa apariencia superficial desde la que los observamos, con lo que, aunque aparentemente una organización pueda haber vuelto a su estado inicial, pues a lo mejor no lo ha hecho. Y es más, ¿no? Probablemente es que una organización que sufra una perturbación del entorno probablemente no sea conveniente que vuelva exactamente a su estado inicial. Sería una pena que una organización que ha sufrido una conmoción pues no haya incorporado ninguna información en el camino, no haya aprendido nada. Sí que es verdad que puede pasar, ¿no? Pero para mí sería una pena. Lo estamos viendo un poco ahora, ¿no? Sí. No, la verdad es que sí que lo estamos viendo porque estamos teniendo muchos cambios, ¿no? Y estamos viendo cómo compañías realmente están adaptándose, están intentando convertirse en algo nuevo, y hay otras compañías que se están esforzando por querer seguir trabajando igual, ¿no? Claro, hay un ejemplo claro, está con todo el movimiento del teletrabajo, claro, trabajo remoto, claro, híbrido. ¿Qué conexión puede tener todos estos planteamientos con la resiliencia? Hombre, muchos, porque además la resiliencia es una capacidad, yo te diría, pues relativa, ¿no? Relativa de tu entorno. O sea, tú puedes ser resiliente para un tipo de perturbaciones, pero no serlo para otro. O que hayas sido resiliente en el pasado no es garantía de que vayas a serlo en el futuro. Entonces, yendo a tu ejemplo concreto, ¿no? El tema del teletrabajo, pues bueno, tú a lo mejor quieres que las cosas vuelvan a ser como antes y que la gente trabaje en el mismo lugar que trabajaba antes, pero cuando, por ejemplo, muchas cosas alrededor de la organización han cambiado, y podemos estar hablando del mercado de trabajo, podemos estar hablando de lo que hacen sus competidores, a lo mejor el querer volver a funcionar exactamente como funcionabas antes, pues puede que no sea la mejor decisión, porque a lo mejor ese modelo de trabajo que antes te daba buenos resultados, como han cambiado circunstancias externas, ahora te va a dar otros resultados diferentes. Y a lo mejor no tan buenos, ¿no? A lo mejor, sin ir más lejos, pues esa decisión puede limitar tu capacidad de competir en el mercado de trabajo, la capacidad de atraer gente, la capacidad de aprovechar el talento que se puede encontrar en otros rincones del mundo, que ahora a lo mejor otras empresas pues más atrevidas con esto del teletrabajo, pues ahora pueden aprovechar mejor que antes. Claro. No, he sacado este ejemplo porque sí que es verdad que al final, como hemos hablado también nosotros en otros momentos, mucha gente lo está enfocando desde el teletrabajo como el tema, cuando en realidad tienes que tener esa visión más sistémica y ver que estamos hablando de nuevas maneras de trabajar, no solamente de cambiar el lugar, ¿no? Y totalmente. A ver, cuando estamos hablando de la resiliencia de las organizaciones, hablamos de la resiliencia del conjunto de la organización, ¿no? No de alguna de sus partes.
De hecho, antes me preguntabais por la definición de resiliencia, ¿no? Yo creo que es importante entender que cuando hablamos de la resiliencia de las organizaciones, en realidad estamos hablando de un constructo bastante complejo, ¿no? Un constructo que integra pues, temas como la capacidad de la organización para anticipar esos cambios en el entorno, su capacidad para dar una respuesta eficaz frente a esos cambios, pero luego sobre todo esa capacidad de aprender, ¿no?, de lo que ha pasado e incorporar esos aprendizajes a la base de conocimiento de la organización, que probablemente luego le va a ayudar a ser resiliente, porque para empezar pues podrá tener en cuenta esa experiencia a la hora de enfrentarse a las nuevas conmociones del entorno, ¿no?, que pueden surgir. Que ahí también hay una diferencia con otro concepto que está muy cercano, que es el de agilidad. Sí, claro. Bueno, hay también de nuevo, ¿no?, una cosa pues son los métodos ágiles, otra cosa es lo que te dice que es lo que te dice el diccionario, que es la agilidad. Pero así en términos coloquiales, normalmente cuando hablamos de agilidad hablamos pues de una serie, sobre todo cuando hablamos en el mundo de la empresa, ¿no? Hablamos de una serie de métodos que te permiten moverte rápido, adaptándote al mismo tiempo a lo que son las necesidades cambiantes de unos usuarios o de unos clientes, ¿no?, que están cambiando. O sea, tiene mucho de velocidad, de ir rápido, pero también tiene un elemento, evidentemente, de flexibilidad, de poder cambiar la dirección de tu trabajo un momento. Yo te diría que la gran diferencia es que cuando hablamos de resiliencia de las organizaciones hablamos de un concepto de mayor nivel. Es verdad que una organización que no es ágil pues tendrá difícil ser resiliente, ¿no? Pero la resiliencia incorpora más cosas más allá que la agilidad, pues incorpora pues esa capacidad de leer muy bien el entorno, esa capacidad de prepararse, interviene también toda esta parte de gestionar el cambio en la organización. Interviene también lo que decíamos, el aprendizaje, y luego según vamos bajando, ¿no?, en este constructo, pues nos damos cuenta que para ser resiliente pues hay una serie de factores de contexto que son muy importantes para que una empresa sea resiliente, que bueno, también influyen en su agilidad, pero quizá no tanto, ¿no? Entonces, para empezar, sus recursos. Una empresa con recursos va a ser siempre una empresa más resiliente que una empresa que tiene pocos recursos, ¿no? Una empresa poco endeudada va a ser más resiliente que una empresa que está muy endeudada, pero luego también hay otra serie de temas, ¿no? Por ejemplo, los recursos sociales de las personas que forman parte de la organización. Esto le puede dar a una empresa, a cualquier tipo de institución, mucha resiliencia, o la forma en la que está distribuido el poder en las organizaciones. Tú puedes crear bloqueos o puedes facilitar pues que la organización pueda funcionar de una manera más adaptativa a los cambios que experimenta el mundo. No, a mí, bajando un poco más sobre el concepto y cómo trabajar la resiliencia, a mí me gusta, en tu libro hablas de que es necesaria más la visión que los propios planes, ¿no? Sí. Y esto para mí es interesante, sobre todo ahora que estamos viendo cómo hay muchas organizaciones que están con sus planes 22, 25... ¿Cómo ves tú que encajan estas visiones de 3 años más encorsetadas asociadas a la planificación con esta visión más global para ser resilientes? Claro. ¿Cómo crees que debe hacer una organización para ser más resiliente si no hay que planificar tanto? Claro. Digamos que hacer planes tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? O sea, lo bueno de hacer el plan o de trabajar en un plan es que te permite pensar a futuro, te permite anticipar cosas que pueden pasar, y esto siempre está bien. El problema es cuando el plan se convierte pues, en una especie de dogma de fe, ¿no? Y sobre todo cuando los planes pueden llegar a bloquear la dirección de las organizaciones en un rumbo que puede no ser el correcto cuando han cambiado cosas en el entorno, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a los planes estratégicos, que hay muchas empresas pues, que ya en un contexto tan impredecible como en el que vivimos dicen pues, que hay que acortar, ¿no?, el horizonte temporal de esos planes, pero incluso a otro tipo de instrumentos
que contribuyen a la cristalización de esos planes, ¿no? O sea, por ejemplo, los budgets anuales, ¿no? O sea, el budget anual muchas veces cierra lo que sería la dirección de la empresa durante un año fiscal entero. O los sistemas de establecimiento de objetivos, sobre todo los sistemas de establecimiento de objetivos verticales. Si todo esto encima lo asocias con sistemas de recompensas, donde los intereses de las personas pues van a remar, ¿no?, en la dirección de sus sistemas de incentivos, como sabemos, pues claro, esos planes se pueden convertir en un problema cuando las empresas lo que necesitan es resiliencia. O sea que su propio plan podría ser su boicot. Claro, sí, su propio plan puede ser su trampa, su propio plan puede ser su bloqueo, en un contexto en el que lo que necesitan las empresas es libertad, ¿no? Y cuando se la quitas, pues inevitablemente la empresa es menos resiliente. Bueno, a veces esto de la resiliencia, ¿no?, se enfoca desde el punto de vista personal, ¿no? Sí. Como capacidad individual. Sí. Y yo creo que ahí está también el secreto de tu libro, ¿no? En el que en el subtítulo titulas El secreto está en el sistema, Sí. ¿no? ¿Cómo encajan las dos cosas? ¿Cómo encaja la organización como sistema de ¿no?, la resiliencia como organización, Sí, como la resiliencia como individuo? Sí, bueno, pues encajan perfectamente. A ver, el motivo de esta distinción, que yo creo que es importante. Bueno, ya sabéis, o sea, ¿qué os voy a contar? Nosotros trabajamos muchísimo con áreas de recursos humanos de empresas, ¿no? Y hemos visto, pues, quien más y quien menos, muchas empresas pues tienen este tema encima de la mesa. Quieren gente resiliente y quieren buscar fórmulas para que su gente sea más resiliente. El problema es que a veces la resiliencia de las organizaciones se pretende alcanzar apoyándose exclusivamente o apoyándose demasiado en la resiliencia de las personas. Eso lo hemos visto. Y esto lo hemos visto mucho, ¿no? Entonces, la tesis de mi libro es decir, hombre, probablemente una fórmula de alcanzar la resiliencia más sostenible es trabajando no solamente la resiliencia de la organización vía conseguir que las personas sean más resilientes, sino actuando sobre otra serie de dimensiones de la organización. El problema, y lo hemos visto con la crisis COVID, ¿no? La crisis COVID hemos tenido muchos ejemplos de muchas empresas que en la crisis han descubierto que eran más resilientes de lo que pensaban, han superado una ola mucho más alta de la que pensaban que eran capaces de superar, pero al haberlo hecho simplemente a base de tirar de resiliencia de las personas, a veces han llevado a las personas pues más allá del límite de su resiliencia, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablamos de estos temas volver a la definición original de resiliencia tomada de la ciencia de materiales, ¿no? O sea, cuando hablamos en física de resiliencia, hablamos de la energía que es capaz de absorber un material mientras sufre una deformación elástica porque está sometido a una carga, ¿no? Y la energía que luego ese material libera una vez que el material es liberado de esa carga. En física, cuando hablamos de la resiliencia máxima, estamos hablando de aquel punto en el que esa carga provocaría en el material una deformación permanente. Bueno, pues esto a veces pasa con las personas, ¿no? La carga a veces excede ese límite de la resiliencia y causa deformaciones más o menos permanentes, que es lo que estamos viendo ahora. Claro, y el impacto en las personas, ahora estamos viendo algo, pero seguramente que esto incluso puede avanzar y todavía no sabemos las consecuencias de realmente todo ese impacto, de todos esos esfuerzos que las personas han hecho y su impacto en la salud mental. Pero bueno, cambiando un poco de tema, Santi, también nos hablas de otro de los grandes males en general de las organizaciones y que parece ser que tampoco ayuda a la resiliencia, que es la burocracia. ¿Qué papel juega la burocracia en la resiliencia? Hombre, pues, a ver, cuando pensamos en burocracia, ¿no?, en las estructuras burocráticas, administrativas
que encontramos en muchas organizaciones, ¿no? Y cuanto mayor la organización, pues más tendemos a encontrar este tipo de estructuras. Tenemos que tener en cuenta que en general son unos stakeholders, ¿no? Son unos actores que en lo que están interesados principalmente es en el mantenimiento del statu quo. No nos olvidemos que es su razón de existir, y en el momento en que cambian las cosas, pues su propia existencia puede verse amenazada. Por eso es lo que digo en el libro, ¿no? Que en general las estructuras burocráticas pues son un freno para la resiliencia de las organizaciones, porque pueden a tener interés en que la organización siga en la misma dirección que siempre, cuando esa dirección puede no ser la más conveniente para la supervivencia a largo plazo de la empresa o de la institución. La resiliencia de las malas, digamos, ¿no? Vuelven al estado original. Sí, bueno, más que resiliencia, incluso podríamos hablar de resistencia, ¿no? Es decir, aquí ni siquiera hay una deformación elástica. La estructura, la organización en este caso sufre el impacto de una perturbación del entorno, pero lo que le interesa a esos órganos burocráticos es que todo siga exactamente igual. Claro, y eso lo hace menos resiliente. Claro. Cuando lo mejor para una organización sería adaptarse, sería tener una respuesta elástica, y esa burocracia pues en lo que está interesada es en el mantenimiento de las estructuras, los sistemas, los procedimientos, pues eso evidentemente puede ser un riesgo, ¿no? Puede poner en riesgo la resiliencia de la organización. Sí. Que aquí también hablamos un poco de cultura en las organizaciones, ¿no? Sí. Ahora mismo hay un documental en Netflix que hemos comentado bastantes veces, ¿no? Que es que explica la historia de Boeing cuando... ¿Cómo se llama el documental? Que no me acuerdo. Downfall. Está ahora mismo en Netflix, los que nos escuchéis. Lo podéis ver. No, es muy bueno y recomendable, sí, sin duda. Y explica la historia de cómo Boeing se fusiona con McDonnell Douglas. Y cómo les cambia la cultura totalmente, de una cultura muy ingenieril, de una cultura muy de apertura, donde digamos, de seguridad psicológica, donde está permitido a la que encontrabas un fallo explicárselo enseguida y si hacía falta separaba la cadena de producción, a una cultura muy basada en el corto, en el resultado financiero, etcétera, ¿no? Es un ejemplo muy interesante de cómo los resultados a corto a lo mejor mejoraron un poco, pero estropeó la resiliencia a largo, ¿no? Sí, probablemente, bueno, los resultados a corto por un lado, ¿no? Pero muchas veces el tema es que las empresas a veces se fijan en los indicadores más fáciles, pero no necesariamente los más relevantes para la resiliencia a largo plazo de la organización, ¿no? El precio de la acción, pues evidentemente es un indicador importante, sobre todo para una empresa cotizada, pero ese precio de la acción pues puede estar ocultando cambios o puede estar ocultando problemas que estén hipotecando la resiliencia futura de las organizaciones, ¿no? Y en este caso pues lo veíamos, ¿no? Incluso con decisiones como que se ven en el documental, ¿no? Como cuando la empresa decide trasladar su sede central a Chicago, porque decían que si mantenían la sede central, ¿no? Donde trabajaban todos estos financieros cerca de donde se desarrollaban los aviones, pues los ingenieros no hacían más que darles dolores de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos ejemplos, quizá no tan exagerados, pero cuántos ejemplos? ¿Qué podía ir mal, ¿no? ¿Qué podía ir mal? Claro, hasta que fue mal. Sí, no, y de hecho el caso, ¿no? Que se describe en el documental, en Downfall, también se puede interpretar en clave de resiliencia de las organizaciones desde otra perspectiva, ¿no? Y es en qué medida las decisiones de automatización, ¿no? que tomamos muchas veces en las organizaciones, pues pueden ayudar a la resiliencia de las organizaciones. Evidentemente, imaginaros, ¿no? Pues si estamos, como estamos ahora en muchos casos, en mercados de trabajo tensos, donde hay ciertos perfiles que son difíciles de encontrar, bueno, pues decisiones de automatización pueden hacer nuestra organización menos dependiente de esos perfiles, ¿no? Y en ese sentido podrías decir, hombre, pues la automatización puede ayudar a la resiliencia. Los algoritmos que nos ayudan a procesar mayores volúmenes de datos y
gracias a eso pues podemos tomar decisiones mejor informadas y más rápidas, pues también pueden ayudar, ¿no?, a la resiliencia de las organizaciones. Pero cuando tomamos esas decisiones de automatizar, y esto lo digo en el libro, ¿no?, es muy importante que tengamos en cuenta que estos contextos altamente automatizados requieren de personas mejor formadas y con más criterio que los entornos de trabajo menos automatizados del pasado. Esto puede sonar un poco contraintuitivo, ¿no? Pero ya que estamos automatizando, ya que las decisiones las toman las máquinas, ¿para qué necesitamos tanta gente mejor formada? Bueno, pues porque las máquinas sabemos que no son infalibles, ¿no? Y porque ese pensamiento crítico de los humanos, o esa visión, si queréis, sistémica, holística de las cosas en su contexto, que solo tenemos los humanos, pues muchas veces es muy importante, ¿no? Y el caso de Boeing, el caso del 737 MAX 8, que es el que se describe en el documental, pues es muy representativo de esto, ¿no? Es una decisión que está asociado con lo anterior, ¿no? Es una decisión de automatizar un sistema de control de vuelo en este aparato, que un poco por esa codicia, ¿no?, que les llevaba, pues lo mantienen un poco oculto, ese mecanismo de automatización lo mantienen oculto para que el avión básicamente para que el avión no se considere un modelo nuevo, y entonces, bueno, pues no haya que pasar por una serie de certificaciones y las aerolíneas no tengan que volver a formar a todos sus pilotos y tal. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando ese sistema falla y los pilotos no han sido formados? ¿Qué es lo que pasa en el documental? Bueno, pues la catástrofe, ¿no?, que se describe. 2 accidentes fatales sucedidos en cuestión de meses, ¿no? Es un ejemplo extremo, pero muchas veces nos lo encontramos en las empresas, ¿no? Automatizamos, pero nos olvidamos de esta dimensión humana, de la necesidad de que haya humanos con criterio al otro lado de esas decisiones automáticas. Entonces, algo que igual lo hemos pensado para dotar a nuestras empresas de una mayor resiliencia, acaba teniendo el efecto contrario. Hablando de impacto humano, ¿no?, tú en el cierre del libro, que haces una especie de le llamas 50 ideas fuerza, ¿no? Es el bonus track. Es el bonus track. La número 50 dices: las organizaciones resilientes tienden a mostrar poca tolerancia frente a los líderes incompetentes. Hablemos un poco de cómo el liderazgo puede influir en la resiliencia. Hombre, el liderazgo puede influir en la resiliencia como puede influir en todas y cada una de las cualidades de una organización, ¿no? O sea, los líderes son la pieza clave en las organizaciones, y muchas veces pues nos olvidamos realmente de la importancia que tienen, pues los comportamientos de los directivos, de los mandos intermedios, en lo que es el funcionamiento de la organización. Creo que lo hemos comentado también alguna vez, ¿no? Estamos en un momento de cambio donde realmente las empresas necesitan otro tipo de liderazgo, ¿no? Lo hemos hablado, y lo hemos hablado pues también con algunos invitados que hemos tenido en el podcast anteriormente, ¿no? La necesidad de pasar de ese liderazgo más tradicional, basado en el ordeno y mando, ¿no?, en el doy instrucciones y controlo su cumplimiento, en otro en el que los líderes pues son más facilitadores, inspiradores, basan su trabajo más en lo que es la persuasión y la influencia, se encargan de levantar obstáculos, deben de preocuparse de crear esos contextos de seguridad psicológica donde la gente pues se atreva a decir las cosas que van mal, las cosas que no se están haciendo correctamente, a plantear ideas divergentes, que son aspectos todos ellos fundamentales para la resiliencia de una organización. Entonces, cuando las culturas de liderazgo, cuando los estilos de liderazgo predominantes en las organizaciones pues están basados en líderes, pues eso, ¿no?, controladores, nada humildes, pues tenemos muchos problemas, ¿no? Primero, pues que esa detección temprana, ¿no?, de señales de cambios del entorno que pueden ser relevantes para nuestra organización, pues puede quedar tapada simplemente por el miedo, pero puede tener impactos en la resiliencia de las organizaciones de muy otros tipos, ¿no?
Por ejemplo, hace poco también veíamos datos de un estudio que se ha llevado a cabo alrededor de esto que se ha venido a llamar la Great Resignation, ¿no? en Estados Unidos, y se veía pues en qué medida las culturas tóxicas, que muchas veces pues son propiciadas pues por líderes incompetentes, pues lo que están haciendo es que muchas personas se planteen la continuidad en sus trabajos, se abandonen sus lugares de trabajo. Entonces, claro, si un líder incompetente dificulta la capacidad de mi organización para tener a las personas adecuadas en el momento adecuado, llevando a cabo las tareas que necesitan ser llevadas a cabo para cumplir la misión de mi organización, pues estoy teniendo un problema. Con lo cual, respondiendo en corto a vuestra pregunta, pues yo os diría, los líderes ocupan, yo diría, la posición primera y clave para asegurar la resiliencia de una organización a largo plazo. Muy bien, y ya para acabar, yo también quiero comentar otra de estas ideas que aparecen en el bonus track, que nos lleva también... Que son 50. Sí, por eso, yo he elegido una más. Así se lo compran. Claro, por eso. Que para eso hacemos este podcast. Claro, faltaría más. Que comentas que en las organizaciones resilientes el conocimiento y la información son fácilmente accesibles, se comparten de manera efectiva y se aplican y son reconocidos como un recurso crítico de la organización. Y esto a mí me lleva a una pregunta más, y es ¿cuál es el papel hemos hablado de los líderes, de las personas en las organizaciones resilientes? Bueno, pues las organizaciones están compuestas de personas, ¿no? Y las personas pues son clave para la resiliencia de una organización. Ahí, de todas formas, hay que desmitificar un poco, y yo creo que es importante. O sea, las personas pueden contribuir a la resiliencia de una organización ayudándole a que la organización posea alguna de esas capacidades organizativas de las que necesita disponer, ¿no? Para ser realmente resiliente en su conjunto, ¿no? Las personas pueden ayudar a una organización, lo decíamos antes, ¿no? A identificar esas señales tempranas de cambios que está experimentando el entorno. Las personas pueden ayudar a la organización a prepararse para lo que puede venir. Le pueden ayudar a interpretar bien la naturaleza de las conmociones que se producen en su entorno, a tomar mejores decisiones y luego a ejecutar esas decisiones rápidamente. Y finalmente, las personas pueden facilitar que la organización cambie de forma, que se reconfigure y a que la organización aprenda. Eso es muy importante. Probablemente ayudan más a la resiliencia de la organización de esta manera que siendo ellas mismas resilientes, que sin duda también contribuye, y es bueno. Que sería desde un enfoque más colectivo, ¿no? De la persona. Sí, o sea, un poco la perspectiva que yo defiendo en mi libro es una perspectiva sistémica, ¿no? Donde realmente las personas son un elemento más de ese sistema colectivo y son importantes para la resiliencia de las organizaciones en cuanto pues contribuyen a dotarla de esa capacidad. Pero no nos olvidemos también, ¿no? Que en un mundo teórico que a una organización le resultase fácil sustituir a las personas unas por otras, también puede contribuir a su resiliencia, ¿no? Es decir, que no sea particularmente dependiente de determinadas personas. Una dependencia excesiva de determinados perfiles o de determinados individuos concretos puede ser, en vez de una ayuda a la resiliencia de la organización, puede ser un lastre. Muy bien. Pues yo creo que ya vamos a ir acabando el podcast de hoy. Se nos ha acabado el tiempo y además queremos que la gente se compre el libro. Claro. Volvemos a recomendarlo. La resiliencia de las organizaciones. El secreto está en el sistema, de un tal Santi García, y de la editorial Libros de Cabecera, disponible en las librerías y en Kindle y en todos los canales informales. Por haber. Sí. Pues muchísimas gracias, hombre, Santi. A vosotros. Y hasta la próxima. Hasta luego. Venga. Ahí seguimos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado.
Si no te quieres perder ninguno, suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y muchas más. También puedes seguirnos en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.